Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso nuevamente vamos a hablar de la selección y más precisamente de 7 futbolistas que increíblemente casi juegan un mundial. Vamos a estar hablando acerca de jugadores que tuvieron un periodo muy corto con la camiseta de la selección, muy pocos partidos, pero por una cuestión quizás de suerte, de que su mejor momento a lo largo de su carrera fue cuando estuvieron cerca de una convocatoria o por gustos personales de un entrenador, estuvieron muy cerca de ser parte de los 23 jugadores elegidos para un mundial. Luego de este periodo nunca más fueron convocados, entonces por eso la razón de increíblemente casi jugar un mundial. Son 7 futbolistas argentinos, vamos a estar repasando las listas, tiene mucho que ver también con la lista de 30 jugadores, esa lista previa que se da los técnicos que después terminan descartando 7. Bueno, prácticamente todos los que voy a estar incluyendo son jugadores que estuvieron descartados de esta última lista de 30 para poder conformar la de 23. Si llega a 2500 me gusta, vamos a ir haciendo videos de la selección. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y arrancamos con el primero de los jugadores. Vamos a arrancar hablando desde lo más reciente y vamos a ir paulatinamente yendo un poco más atrás en el tiempo. El primero de los casos es del último mundial, el mundial del año 2018, dirigido por Jorge Sampaoli, el cual Argentina caería en Rusia frente a Francia, la campeona vigente hoy en día del mundo, en octavos de final, y uno de los futbolistas que estuvo dentro de la lista de 35, porque a diferencia de lo que se venía haciendo habitualmente, que se da una lista previa de 30, en este caso Sampaoli dio una lista de 35, de los cuales después descartó 12 futbolistas, estuvo Pablo Pérez. Pablo Pérez, un volante realmente que a nivel fútbol argentino tenía una buena carrera, surgido en Newell's, pasó por Emelec de Ecuador, jugó en Unión, volvió a Newell's y le fue muy bien, sobre todo de la mano del Tata Martino. En Europa la verdad que no le fue bien, fracasó, en el Málaga no llegó ni siquiera a jugar 15 partidos, volvió a Argentina para jugar en Boca y justamente cuando llega a esta convocatoria se encontraba quizás disputando uno de los mejores años de su carrera, un Boca que peleaba por todo en el año 2018, que después como todos sabemos perdería la final de Madrid frente a River de la Copa Libertadores, una muy buena temporada para él y tuvo la posibilidad de ser convocado a la selección. Había sido convocado para los juegos de eliminatoria frente a Perú y Ecuador, había sido convocado en los amistosos previos al Mundial que fueron frente a Italia y España, inclusive tuvo minutos en alguno de estos partidos y estuvo dentro de la lista de 35. Si bien para mí es un buen jugador, creo que está lejos de lo que es quizás el nivel de selección argentina, quedaría detrás de jugadores como Lucas Viglias o Enzo Pérez, que entró por la ventana por la lesión de Manuel Lanzini y no fue finalmente a un Mundial. Después de esos 2 partidos que estuvo en la selección, nunca más fue convocado, seguiría a jugar Independiente, hoy en día juega en Newell's y obviamente por una cuestión de edad también las puertas de la selección ya están cerradas para él. Vamos a ir 4 años atrás en el tiempo, en este caso el año 2014, una de las mejores selecciones argentinas que hemos visto en los últimos tiempos, seguramente finalista de la Copa del Mundo, en este caso en Brasil, que caeríamos justamente frente a Alemania 1-0 con ese gol de Mario Götze. En el año 2014 en la lista de 30 hubo algunas que otras sorpresas de jugadores que quizás no muchos esperaban ver incluidos allí y que si bien finalmente no estuvieron en la lista de 23, estuvieron a un paso de poder ser convocados a un mundial. Uno de estos es el caso de Fabián Fito Rinaudo, otro volante correcto en el fútbol argentino que destacó en Gimnasia en sus comienzos entre el año 2008 y 2011, que tuvo pasos interesantes por Europa, por el Sporting de Lisboa, por el Catania de Italia, el equipo que todos recordaremos estuvo plegado de argentinos en algún momento, hoy en día ya ni siquiera juega en la Serie A. Cuando estaba en el Catania italiano jugando la Serie A, tuvo esta posibilidad de ser convocado. Había sido lo que llamó mucho la atención de esta convocatoria de Alejandro Sabela, que era el técnico de la selección, es que casi no había sido considerado, solamente en un amistoso de jugadores que tenían que ver con el ámbito europeo, había sido mucho más considerado y convocado por Diego Armando Maradona en el periodo anterior, en estas famosas selecciones locales, y finalmente obviamente no tuvo lugar dentro de lo que fue la selección. Después no volvió a ser convocado a la selección argentina, volvió a Argentina para jugar en Gimnasia, hoy en día juega en Central, y como les digo, no volvió a ser convocado con la camiseta albiceleste. Ese año 2014 también tuvo otro convocado que quizás llamó mucho la atención dentro de la famosa lista de 23, sobre todo por el puesto en el cual se lo convocó, que es un delantero, donde Argentina históricamente ha tenido jugadores de muchísimos renombres y no fue la excepción durante ese mundial. Alejandro Sabela convocó para ese mundial a futbolistas como Lionel Messi, a Sergio El Kun Agüero, convocó también al Pipa Higuaín. El cuarto delantero, si lo podemos llamar así, fue Ezequiel Lavezzi, aunque no es un delantero puro, digamos, y uno de los que estuvo en la lista de 30 y estuvo cerca de ingresar
fue Franco Di Santo. Delantero que no hizo inferiores acá en la Argentina, él es de Mendoza, pero no llegó a debutar en el fútbol argentino, jugó en Audax Italiano de Chile, jugó en el Chelsea de Inglaterra, aunque muy poco tiempo, pasó por el Blackburn y el Wigan también de la Premier League. En el año 2013 fichó por el primer equipo en el que jugó en la Bundesliga, que fue el Werder Bremen, se encontraba jugando allí en el año 2014 cuando tuvo esta convocatoria. Llevaba 4 goles a lo largo de 23 partidos, no tuvo una gran temporada tampoco la 2014. Sí es cierto que lo habían convocado bastante para amistosos frente a Arabia, frente a Suecia, en las eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela, pero no se dejó de llamar la atención cuando estuvo incluido dentro de la lista de 30 jugadores. Como les dije antes, con los nombres que había y los que fueron al Mundial, claramente queda fuera. Después Franco tendría un paso por otro equipo de la Bundesliga como el Schalke 04 y hoy en día se encuentra jugando en Atlético Mineiro de Brasil. También vale la pena destacar que luego del ciclo Sabella no volvió a ser convocado a la selección argentina. Vamos a seguir retrocediendo en el tiempo y ahora nos vamos al Mundial del año 2010, que es un tema que hemos hablado muchísimo a lo largo de lo que es la historia del canal, en muchos videos, de la cantidad de convocatorias falopas que ha hecho el Diego durante su periodo en la selección. Vamos a ver varios casos de jugadores que estuvieron cerca de jugar un mundial, que estuvieron en la lista de 30 que confeccionó Diego Armando Maradona. Recordemos, mundial disputado en Sudáfrica, Argentina cae en los cuartos de final frente a Alemania perdiendo por una paliza 4-0, pero Diego Armando Maradona llevó a algunos jugadores llamativos, digamos, como el caso de Martín Palermo, como el caso del Chino Garcés, como el caso de Diego Pozo, y tuvo varios jugadores también bastante llamativos dentro de su lista de 30. Uno de ellos fue Juan Ignacio Marciar. El Pichi, un muy buen jugador, lo mismo que decía Reinaldo y Pablo Pérez, buenos jugadores a nivel local, pero quizás si uno lo compara con otros futbolistas a nivel europeo y con la trayectoria que tenían, quizás no daban el nivel para poder hablar de un jugador de selección. Mucho ascenso, Flandria, Deportivo Morón, Tristan Suárez, Platense, muy buenos campeonatos en Argentino Junior, donde estuvo entre el año 2007 y 2011, salió campeón justamente en el año 2010 con el Bicho, quizás ello lo potenció mucho. Debutó frente a Costa Rica en el año 2008 con la selección argentina en una victoria 3-2. A lo largo del ciclo Maradona jugó 3 partidos con la camiseta de la selección y obviamente si bien estuvo en la lista de 30 perdió la pulseada con jugadores como Mascherano, con jugadores como Verón y con jugadores como Mario Volati que habían sido claves a lo largo del ciclo. Una vez que terminó el ciclo Maradona no volvió a ser convocado a la selección nunca más, pasó por el fútbol de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, le fue muy bien en San Lorenzo y por los dos equipos de Tucumán, tanto Atlético Tucumán como San Martín de Tucumán, que es donde hoy en día se encuentra jugando. Como les decía antes, a lo largo del año 2010 y todo lo que fue el ciclo Maradona, hubo muchas convocatorias llamativas. Algunos terminaron yendo al Mundial y otros no lo terminaron haciendo, pero estuvieron dentro de la lista del 30, como el caso de Marciar. Otro caso también llamativo fue el de Juan Manuel El Chaco Insaurralde. Defensor central surgido en Chacarita, que jugó varios años allí con la camiseta del Funebrero. En el año 2008 se sumó a Newell's, hizo una muy buena pareja central con Rolando Schiavi, otro que fue bastante considerado por Maradona, pero que finalmente tampoco estuvo dentro de la lista de 30 jugadores que era la preselección para el Mundial. Insaurralde era un defensor que si bien destacaba mucho por la parte física, lo que más destacaba de él era su cuota goleadora. En Newell's marcó 10 goles a lo largo de 68 partidos. Debutó con la selección en el 2009 frente a Ghana, también jugó frente a Haití, son los únicos 2 partidos que ha jugado con la selección. Fue convocado en esta lista de 30 jugadores, finalmente quedó afuera por jugadores que tenía delante como Walter Samuel, Martín de Michelis, Gabriel Heinze y el gran Ariel El Chino Garcés. Una vez que terminó el Mundial, lo terminó comprando Boca, jugó 2 años en el Ceneice, jugó también en el Spartak de Moscú, en el PAOK de Grecia, en Chiapas de México, volvió a Boca, hoy en día juega en Colo Colo, pero más allá de que hizo una trayectoria bastante buena, no volvió a ser convocado a la selección desde que se fue Maradona. Y el último jugador que voy a hablar del año 2010, porque si no me tiro todo el video hablando solamente de los convocados de Maradona, y ya hemos hecho un especial inclusive solamente de las convocatorias llamativas de Maradona, es el caso de Sebastián Blanco, otro futbolista que también muy bueno a nivel local, le faltaba mucho recorrido y como les digo, quizás si lo comparabas en nivel con otros jugadores que ahora voy a estar hablando que le ganaron la pulseada, quizás no estaba a ese nivel, y que solamente fue convocado por Maradona. Estamos hablando de un jugador que estaba en Lanús, jugó entre el año 2006 y 2011, salió campeón de la Apertura 2007, 138 partidos marcando 19 goles, se especulaba mucho con una transferencia a Europa, pero hasta ese momento solamente había jugado en Argentina, jugó 2 partidos con la selección nacional, frente a Panamá en el año 2009 en la victoria 3-1 y frente a Haití en una victoria 4-0, todo dentro del marco de la selección local, solamente 121 minutos y un gol, y le alcanzó eso para estar dentro de la lista de 30 jugadores. Perdió el lugar frente a jugadores como Maxi Rodríguez, como Javier Pastores, como Ángel Di María, que obviamente tenían mucho más trayectoria y mucho más nivel, más allá de que para mí era un muy buen jugador Sebastián Blanco. Luego de eso se iría a jugar a Ucrania al Metalist, pasó por el West Bromwich de la Premier League. Luego jugaría también en el San Lorenzo, en el fútbol argentino, y desde hace varios años se encuentra jugando en el Portland Timbers de la MLS. Obviamente, como les dije antes, solamente 2 partidos en la selección y desde que se fue Maradona no volvió a ser convocado.
Por último, para cerrar, en el año 2006, para no hablar solamente de las convocatorias de Maradona y para hablar un poco también más atrás en el tiempo, José Pekerman dejó varios futbolistas que quedaron en la puerta que llamó mucho la atención. Algunos muy conocidos como Martín de Michelis, como el Pupi Zanetti, y algunos no tan conocidos que hoy en día quizás si se los nombro, algunos ni siquiera lo recuerden, como el caso de Aldo Ducha. Un volante surgido en Newell's en el año 97 que había sido conocido de Pekerman en las selecciones juveniles, jugó varios años allí. Jugó en Newell's hasta el 98, luego pasaría al Sporting de Lisboa, donde jugó entre el 98 y el 2000. Luego pasaría al fútbol español, donde jugó más de 10 años. En La Coruña, por ejemplo, jugó entre el 2000 y el 2007. Justamente cuando llega esta posibilidad de estar cerca de ir a un mundial, se encontraba jugando en Deportivo La Coruña. A lo largo del ciclo, Pekerman había sido bastante considerado, jugó 4 partidos, los únicos que jugó con la selección. Una vez que se fue Pekerman no volvió a ser considerado, y finalmente él mismo lo reconoció, una vez que se conoció la lista, que Pekerman le dijo que estuvo a un pasito de ser convocado y llegar a jugar un mundial como el del año 2006 en Alemania. Quedó afuera por jugadores como Lucho González, el Cucho Cambiaso, el mismo Pablo Aimar, que le terminarían ganando la pulseada. Una vez que terminó su paso por La Coruña, pasó por Racing de Santander, por el Sevilla, por Español de Barcelona, jugó un tiempo en Chipre, se retiraría finalmente en Grecia en el año 2013 y, como les decía antes, salvo lo que fue el ciclo Pekerman, luego Aldo Duster no volvió a ser convocado a la selección. Así que nada, gente, espero que les haya gustado mucho la idea del video. Como les dije antes, me parecía algo que estaba bueno. Siempre trato de hablar de la selección argentina y era un tema que no habíamos tratado. Jugadores que se quedaron afuera dentro de la famosa lista de 30. Si bien la de San Paoli era de 35, si bien Pekerman no armó una lista de 30, hay varios jugadores que estuvieron a un pasito de jugar un mundial y que realmente quizás no era por el nivel general de su carrera, sino por ese momento en particular y por el gusto particular de un DT que los hizo estar cerca. Después, por otros DT y en otros periodos, no fueron convocados. Así que, como les dije antes, lleguemos a 2500 me gusta y seguramente van a ver más videos relacionados con la selección argentina. Síganme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Twitch, tienen todos los links en la descripción. Ayúdenme a que el canal siga creciendo, suscríbanse si no lo están suscriptos y también activen la campanita para que siempre sepan cuando hay nuevo video y no mucho más. Les mando un saludo grande y yo los estoy viendo mañana en otro video.